Cultura y sociedad en el siglo XIX. A inicio del siglo XIX se produjeron ciertas transformaciones económicas y sociales exhibidas en la vida cotidiana, la cultura y la mentalidad de los ciudadanos. Sin embargo, lo más destacable de la sociedad de estos tiempos fueron las jerarquías sociales y cómo éstas se relacionaron surgiendo y desarrollando conceptos como la filantropía y el proletariado en las élites burguesas. Los burgueses se diferenciaban de los campesinos por el solo hecho de presentar una cierta clase de beneficios. Incluso en esta burguesía existía una clase de jerarquía. Estaban los rentistas, que eran dueños de las tierras, los profesionales liberales, la burguesía financiera, los artesanos y tenderos. A partir de la industrialización, empresarios burgueses aumentaron su capital. Es por ello que decidieron concentrarse en la ciudad para la creación de una identidad como una nueva clase social. Estos compartían un pensamiento algo particular, lo que les beneficiaba porque se defendían entre ellos contra las críticas de otras clases o élites sociales que no estaban tan de acuerdo con este nuevo surgimiento de la clase social burguesía. Entre ellos está la burguesía política, quienes compartían un pensamiento particular. Por otro lado estaba la burguesía industrial, quienes aumentaron su capital. Recordemos que el poder de toda la élite burguesa aumentó a partir de la Revolución Industrial. Cuando nos referimos a ámbitos de sociabilidad, nos referimos a espacios en donde los individuos forman vínculos sociales entre ellos. Estos pueden ser de aspecto personal como público. En Europa del siglo XIX, las reuniones de las clases altas eran realizadas en la casa del anfitrión, pues el hogar de dicha clase representaba el dominio de la propiedad privada como la importancia de la representación social. Los eventos que realizaban en sus hogares eran con fines de celebración, como cumpleaños, aniversarios, bienvenidas, despedidas, etc. Además, empleaban espacios privados, como las cafeterías, teatros y teatros de ópera. Todos estos lugares sirvieron como punto en medio para consolidar nuevas relaciones, mientras que la clase obrera solía pasar sus tiempos de ocio en diversos lugares públicos. Estos lugares vendrían a ser tabernas, cafeterías, bares y entre otros. Estos, además de servir como espacio de sociabilidad, también servían como lugares claves en donde se llevaba a cabo reuniones para compartir experiencias comunes y organizar diversos movimientos sociales. El término proletariado designa a la clase social constituida por proletarios. El término proletario se identifica con la clase obrera. En el siglo XIX estaban concentrados en las ciudades donde se ubicaban las industrias, pues la mayoría de ellos trabajaban en industrias y sectores relacionados. En cuanto a su sociabilidad con la burguesía, ellos no compartían los mismos espacios sociales, ni recreativos, ni de ocio. El proletariado era más unido con el mismo proletariado y en contra de la burguesía porque sentían que ellos los oprimían. En el ámbito laboral, sí se relacionaban directamente, ya que la burguesía se caracteriza por poseer los medios de producción y ser dueños de las fábricas, y gracias a esto establecen una relación mercantil con el proletariado, que ellos, al no poseer estos medios, deben vender su fuerza de trabajo a la burguesía, pero eran explotados trabajando muchas horas por un salario terrible en pésimas condiciones, y esto hace que la relación con la burguesía sea una relación de tensión y odio que en algún momento explota con protestas y luchas para defender sus derechos laborales. La clase obrera surge durante la transición de la Edad Media a la Revolución Industrial. Era la clase social que trabajaba dentro de las fábricas. Ellos no contaban con una buena salubridad, no tenían derechos laborales y su trabajo era remunerado con un bajo salario. Otros hechos era que era muy fácil despedirlos y que ellos pierdan sus puestos de trabajo, además de la explotación de hombres, mujeres y niños. El movimiento obrero se posiciona en la Inglaterra del siglo XIX, con manifestaciones y la formación de sindicatos, que exigen derechos laborales y se oponen al modelo económico. En las manifestaciones se suelen destruir la maquinaria de las fábricas y los principales movimientos sociales que surgen en esta época fueron el ludismo, el cartismo, el socialismo utópico y el socialismo científico, el anarquismo y el movimiento sufragista.
Si bien las élites tradicionales, la nobleza y la iglesia, venían perdiendo influencia y poder en la sociedad burguesa desde hacía tiempo, lo hicieron de forma más resuelta al adquirir la mayoría de los estados europeos occidentales la forma constitucional, garantizándose los derechos de los ciudadanos y regulándose la relación entre autoridad y sociedad civil. El impacto de la democracia sobre las élites burocráticas en Europa fue muy ambiguo. Uno podría pensar que la selección meritocrática y la democracia se reforzarían mutuamente, pero no es este el caso necesariamente. En la medida que gran parte de la selección meritocrática está basada en logros educacionales y el acceso a la educación en Europa fue altamente restringido hasta la Segunda Guerra Mundial, el uso de la selección por méritos favoreció a aquellas clases o estratos que tenían acceso a la educación secundaria o superior y no necesariamente a los hijos de todos los estratos o clases desde una base completamente democrática, siendo esto uno de los principales motivos por los que se generó una brecha entre la clase alta con respecto a las demás. La conciencia de clase es, según el marxismo, un elemento con el que cuentan los individuos, el cual les permite ser conscientes de pertenecer a una determinada clase social y actuar socialmente en consecuencia en defensa de sus intereses. Este es un postulado que otorga al individuo proletario la herramienta para organizarse en una clase obrera proletaria y combatir la explotación sufrida por parte de la clase burguesa capitalista. Esto fue algo muy común en el siglo XIX, pues la gente de clase baja buscaba reivindicarse en favor de sus derechos. Según este supuesto comunista y marxista, la conciencia de clase logra evitar la pérdida de identidad de la persona, debido a que éste es capaz de captar su situación socioeconómica de obrero oprimido, y en consecuencia puede actuar rebelándose. Así, gracias a esta consecuencia de clase, cualquier persona tiene la posibilidad de reconocerse como parte de una determinada jerarquía socioeconómica. Según el marxismo, esto llega a suceder de dos formas. Se es integrante de la clase burguesa y capitalista propietaria de los medios de producción estatales, o se es parte de la clase obrera o proletariado. En conclusión, podemos decir que el siglo XIX de Occidente fue una época muy importante, ya que se desarrollan y se hacen más fuertes las distintas clases sociales, como ya hemos mencionado, la burguesía, el proletariado y la clase obrera. Se hacen más visibles las debilidades, fortalezas y problemas de cada una de estas, como por ejemplo las carencias que sufrió el proletariado por la opresión de la burguesía y la gran división de dos mundos que puede existir en un mismo territorio. Es importante darnos cuenta de todo lo que pasa en ese tiempo para poder analizar el presente, de cómo se han constituido las clases sociales y para no volver a repetir los mismos errores del siglo XIX. Porque también lo vemos ahora, división e exclusión de un país entero solo por clases sociales y estilos de vida distintos. Todo el pasado está relacionado con el presente y nos servirá para mejorar el futuro y debemos ser conscientes de esto al estudiarlo y analizarlo.